La inseguridad está en más del 90%. Y aquí podemos hacer una apreciación. ¿Es una sensación, como algunos dicen? ¿Es una percepción o es una realidad? Yo creo que cada uno de nuestras regiones, nuestras provincias y nuestros distritos tiene la respuesta, ¿no? De acuerdo a sus ámbitos, de cómo se van a desarrollar. El enfoque que le ha dado la Policía Nacional. Nuestra Policía Nacional ha enfocado su accionar sobre todo contra las bandas organizadas, con un éxito, ¿no? Producto de su inteligencia operativa, que es muy bueno, muy positivo, pero ha descuidado un poco la delincuencia común que ahora armados, ¿no? En sus diferentes modalidades, como el raqueteo y el robo de vehículos y el robo de propiedades, ¿no? Tiene pues en zozobra a nuestros ciudadanos. Algunos atañen que es el problema de falta de efectivos en las calles, quizás por el crecimiento demográfico, ¿no? Que no ha sido paralelo a la situación de los efectivos, el mapa del delito, ¿no? Una mala distribución o ambas quizás, ¿no? Cada uno tendrá su concepto de esta situación. El exceso de funciones, ¿no? Quizás es hora de analizar, ¿no? Si las funciones son las específicas o no, para poder mejorar la calidad del servicio. Y sobre todo las prioridades funcionales de seguridad. ¿Cuáles son las prioridades, las especialidades? A esto podríamos agregarle un nuevo elemento, ¿no? Que ha resultado ser la migración de nuestros amigos venezolanos a diferentes partes de América. Específicamente en el Perú, esto se ha incrementado, ¿no? Y lógicamente ha sobrepasado nuestra capacidad de respuesta. Los comités de seguridad ciudadana. Acción integrada que desarrolla el sistema de seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Recientemente en el Perú, ¿no? El día 20 de mayo, ¿no? Salió promulgada la ley 31199 de gestión y protección de los espacios públicos, a tener en cuenta, ¿no? Este sistema funciona con un trinomio, los municipios, la policía y los ciudadanos, ¿no? Y hay principios que no se han, de este sistema que no se han cumplido por parte de los ciudadanos, que es la supervisión y el control ciudadano. Es muy poco la participación ciudadana en estos aspectos, ¿no? Y es motivo de preocupación y análisis. El motivo, una limitada por las juntas vecinales, como lo vamos a ver de repente, por su resolución ministerial, ¿no? Y lo que se recomienda es fortalecer la ley 26300 para una mejor participación activa. Los comités están integrados por los alcaldes, que son los presidentes de los comités. La asesoría técnica por parte de los comisarios, los comités multisectoriales integrados, ¿no? Los subprefectos o tenientes gobernadores, los directores de la UGEL y Salud, ¿no? Del máximo nivel, un ministerio público de la Fiscalía, Prevención del Delito, representantes, Poder Judicial, representantes de Defensoría del Pueblo, alcaldes de los distritos y un representante de las juntas vecinales, y cuando hay en algunos sectores de nuestra geografía, representante de las rondas campesinas, ¿no? Que por la distancia hacen las veces de nuestra autoridad local, ¿no? Aquí hay una situación de comentario, también lo dejo porque al final estamos para reducir un poco la burocracia y ser más eficaces, ¿no? Este mismo comité tiene mucha correlación porque son los mismos integrantes con los comités de defensa civil o ahora de gestión de riesgos y desastres. Es una más para analizar en el futuro, ¿no? Para que los dos sean uno. Los secretarios técnicos. ¿Por qué los secretarios técnicos se convierten en importantes? Y aquí les voy a narrar por qué. Por el conocimiento de los diferentes sistemas que permiten articular esfuerzos de los integrantes de los comités multisectoriales en las provincias, sus distritos, al logro de objetivos y comunes. ¿Y por qué las provincias? Porque las provincias
dentro de su organización tienen X cantidad de distritos a su cargo, que con respeto a la autonomía, ¿no?, pueden legislar a nivel provincial y por lo tanto captan lo de los distritos. A su vez, toda la información que se pueda captar de los distritos, ¿no?, es elevada al nivel superior, que en este caso son los gobiernos regionales, ¿no? Pero esta situación que debería ser, y que es importante, ¿no? Acá se pierde una situación porque los gerentes actuales no lo toman. Acá hay una doble función entre el gerente de seguridad ciudadana y que a su vez funge como secretario técnico, ¿no? Parece que no es compatible en la práctica, ¿no?, esta situación, por eso que se recomienda que sean otros los actores como secretarios técnicos. Las normas legales de la ley 326, ¿no?, que autoriza la contratación de algunos pensionistas de la Policía Nacional de las Fuerzas Armadas para ocupar estos cargos. En la actualidad, la existencia de profesionales de la Asociación Nacional de Consultores en Seguridad Ciudadana, ANSI, podría ocupar estos cargos, ya que se encuentran calificados para ello. La exposición de la situación de los miembros de los comités de seguridad en los diferentes campos activa la presión de todos ante los ciudadanos, comprometidos en el servicio ciudadano, sobre todo con valores y habilidades blandas, como la comunicación y la empatía. Mirando el árbol, el bosque de amenazas y no solo el árbol. En la primera columna vemos la seguridad ciudadana propuesta hace más de 18 años por el Ministerio del Interior, que solamente tipifica la delincuencia organizada y común y la inseguridad vial y la violencia familiar. La nueva visión que deben asumir en el futuro, por la situación coyuntural que se vive, es la seguridad ciudadana integral, que va a haber igual la delincuencia, la inseguridad vial, la violencia familiar, pero le agregamos ahora los temas de salud, ¿no?, a través de los centros médicos distritales, que son el primer nivel de salud preventiva. Y quizás si esto hubiera, estoy seguro yo que si esto que venimos nosotros pidiéndolo hace más de 2 años atrás, se hubiera dado, quizás el COVID-19 no hubiera tenido tanta repercusión, ¿no?, tanto impacto negativo, ¿no?, en nuestro país y en las diferentes ciudades. La educación, igual, con instalaciones seguras, operativas, ¿no?, para tener una mejor calidad, ¿no?, una educación de calidad con seguridad. El medio ambiente, ¿no?, nuestros parques y jardines, el manejo de residuos y la contaminación en cada uno, ¿no?, de nuestras áreas territoriales. La seguridad laboral, ¿en qué medida nos afecta?, ¿no? Y aquí es un buen comentario el cumplimiento de las normas, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de base laboral para poder trabajar operativamente? Nuestras auditorías internas que están tipificadas en el artículo 43, para evitar, ¿qué cosa? Las denuncias y las multas por incumplimiento. Los conflictos sociales, ¿no?, que tienen mucho que ver, ¿no?, porque se pueden manejar, ¿no?, desde sus inicios, cuando recién empieza, como se dice, cuando recién está haciendo cortocircuito el problema social, ¿no? Y no esperar que esto, pues, que se genere y se convierta en un incendio incontrolable, ¿no?, como bloqueo de carreteras, ¿no?, toma de instalaciones públicas, ¿no? O daños a la propiedad privada o pública. Las estrategias que se proponen con la siguiente situación. La infiltración política e ideológica progresiva en el Ministerio de Educación ha logrado dividir al país a través de una currícula de educación básica regular basada en la desinformación de los educantes, promoviendo que los derechos, ¿no?, sin responsabilidad están antes que el deber con responsabilidad. Un gran problema que lesiona y rompe una disciplina, ¿no?, en las familias, lo que ha afectado a toda una generación que por desconocimiento de la historia, geografía y civismo son fácilmente influenciables y manipulables. Hoy, recién, ¿no?, después de 20 años, ¿no?,
nuestros políticos en el Perú se están dando cuenta de esta grave irresponsabilidad, ¿no? Al permitir que se anulen algunos cursos, que lo voy a decir por qué. Las estrategias del empleo. Acá tenemos que combinar, hay muchas estrategias en seguridad ciudadana a nivel mundial, ¿no? Pero acá voy a aterrizar en dos que son las que más aplicables se pueden dar, ¿no? La estrategia de las ventanas rotas para que cada población en sus barrios, ¿no? Para poder reducir, ¿no? estos incidentes delictivos. El empleo israelí, que es el municipio, debe tener un rol preventivo en la educación formal, como lo tienen, ¿no? Como el tiempo libre de los educandos, el cual no se tiene en cuenta. Esto es importante saber, ¿no? Cómo nuestros educandos, porque aquí se le habla a la mente y se forma al nuevo ciudadano, y se dejó y no se está haciendo. Se eliminó nuestra historia, y ¿qué nos dice las experiencias? Que quien no conoce la verdadera historia está condenado a repetir sus errores, ¿no? Y eso nos está pasando. Nuestra geografía, nadie ama ni protege lo que no conoce. Entonces, si no conocemos nuestros grandes potenciales de recursos naturales, ¿cómo los vamos a defender? ¿No? La economía, lo que son los monopolios, los oligopolios, la producción, ¿no? Y una gran casuística. ¿Qué pasó con la hiperinflación de 1968 en el primer gobierno del señor García, ¿no? Que nos golpeó al país, ¿no? Y como consecuencia de eso, llevó a más del 7000% del Producto Bruto Interno, hiperinflación. La educación cívica. Son las normas que representan el hazlo y no lo hagas de la vida cotidiana. Como en todas las actividades humanas, las leyes y normas son hechas para, para mejorar el comportamiento de todos y, por supuesto, facilitar una convivencia pacífica y de tolerancia. Creemos que a través de los talleres cívicos ciudadanos debemos desarrollar una cultura de seguridad preventiva integral, su difusión y conocimiento de todos los sistemas de seguridad, ¿no? Según niveles en su ámbito, ejecutado por las gerencias de seguridad de los gobiernos locales y supervisado por los comités de seguridad ciudadana. En este caso, los COPROSEC o los CODISEC. La cultura de prevención integral es educar para crear una nueva cultura. Cuando hablamos de prevención, es parte de la misión municipal, ¿no? Entonces, tenemos en este objetivo de la política sentar las bases de la cultura de prevención por evitar una comisión de violencia y delito orientado a la presión de la población, que es importante, es vital la participación de la población, como lo vamos a ver, en todo lo que es el marco de la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica, que inciden en la reducción de los objetivos de la violencia contra el delito, así como el temor de las personas a ser víctimas de la violencia. Hoy hay mucha percepción, ¿no? Aquí en Perú, ¿no? Sobre la inseguridad ciudadana. Las auditorías internas independientes. Esta es una herramienta que no hay que tenerle miedo, ¿no? Cuando le hablamos a la autoridad sobre auditorías, no, muchas gracias, ¿no? De repente no sabemos llegar con las palabras precisas, pero esta es una herramienta utilizada en las organizaciones para evaluación de los sistemas de gestión, ¿no? Y se llaman auditorías internas. Estas auditorías internas, al igual que otros tipos, ¿no? Se caracterizan por depender de varios principios que deberían ayudar a hacer una auditoría de una herramienta eficaz y fiable en apoyo a las políticas y controles de gestión, ¿no? La información nos va a dar de estos, cuál es el nivel de cumplimiento o no cumplimiento de las normas, ¿no? Entonces, esto está en el artículo 43 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Ley 29.183, ¿no? Pero no se practican porque no se conocen, ¿no? Entonces, hay que orientar a nuestros alcaldes que no hay que tener ningún temor porque este es un trabajo no confidencial que lo va a ayudar a mejorar, ¿no? Tanto el control interno y saber sobre todo, ¿no? La lealtad de nuestros funcionarios, ¿no? Si están cumpliendo o no están cumpliendo las normas, ¿no? Evitamos un gran problema, ¿no?
las denuncias y las multas de la SUNAFIL, ¿no? Que al final la pregunta es, ¿quién paga cuando somos multados? ¿El alcalde, el gerente, o los funcionarios, o ninguno, ¿no? Entonces, esa es otra parte de la indignación de los ciudadanos cuando pasan estas cosas. Por eso que se recomienda que estas auditorías independientes se realicen en los meses de enero para empezar la gestión, el año, como estamos empezando, ¿no? Y luego de 6 meses, qué hemos avanzado, ¿no? Y cómo podemos ir corrigiendo en el transcurso del año. La participación ciudadana será vital. Ahora, ya lo hemos visto anteriormente, dice la corrupción. Hoy, la corrupción que ha penetrado todos los niveles de gobierno, a límites insospechados, lo que genera una gran percepción de desconfianza, impotencia e impunidad. Creemos que hay que fortalecerla y potenciar la ley de participación y control ciudadanos, que es la ley 26.300, ¿no? Para poder mejorar. ¿Cómo? ¿No? Para que estos sean partícipes. Ya no quieren ser autores pasivos e indiferentes, quieren un mayor protagonismo en sus municipios. Y eso significa participar de las auditorías internas independientes como observadores, participar en la elaboración de los planes anuales y avances presupuestales ya, según los objetivos, y participar en la evaluación de funcionarios cada 120 días. Gestión por resultados. Los funcionarios públicos estamos para rendir cuentas y para solucionar problemas, no para crear problemas ni tampoco para atornillarnos, ¿no? En un sillón. Entonces, la percepción tiene que cambiar y la participación ciudadana en este sentido será de mucha importancia. Finalmente, voy a aterrizar en los aportes de la seguridad. Como secretarios técnicos, desde los COPROSEC, a cargo de profesionales de nivel, ¿no? Con conocimiento de sistemas integrados para poder articular los diferentes sistemas que permitan mirar todo el bosque y no solo el árbol de amenazas. Con una visión para cambiar una visión de la seguridad ciudadana integral con valores éticos y morales, con prevención que es parte de la misión municipal, ¿no? Con una mejora continua, que son parte de la normatividad ISO, ¿no? Y lo bueno de hoy día se tendrá que mejorar mañana, y siempre va a ser así, porque al final lo que nosotros ofrecemos debemos ofrecer siempre un servicio de calidad, con responsabilidad y participación de todos. Acá todos somos responsables, no solamente la autoridad, también son los ciudadanos que tienen que participar. Si aplicáramos la estrategia israelí, desarrollaríamos una cultura de prevención integral de todos los sistemas. ¿Dónde? Desde todos los niveles educativos, a través de los talleres cívicos ciudadanos en todos los niveles educativos, sin que esto no interrumpa el normal proceso, ¿no? De las currículas escolares. Las auditorías internas, como ya lo expliqué, ¿no? Para poder ver los avances y las gestiones del cumplimiento de normas, y la lealtad de los funcionarios, ¿no? Gestión por resultados, productividad del funcionario. La participación ciudadana será fortalecer la ley de participación y control para luchar unidos contra la corrupción en el Estado. Eso es confianza. Esto significa coadyuvar a la gestión desde los comités de seguridad a través de las juntas vecinales. Finalmente, en estas dos últimas diapositivas están las normas legales donde he basado toda la información, que es mucho más, ¿no? Porque son como cuatro páginas de normas, ¿no? Que hemos tratado de reducirlas, ¿no? Pero son las más importantes. Y como ayer lo decía también nuestro amigo consultor Rolando Loyola, ¿no? En cuanto a la situación de las relaciones comunitarias y la seguridad integral, es parte de esto, ¿no? Aquí vemos las normas ISO, ¿no? La certificación que es voluntaria en el Perú, pero obligatoria para las empresas exportadoras, y el cumplimiento ahora de nuestro decreto ley 30224, que es el Sistema Nacional de Calidad, INACAL, ¿no? Para poder propiciar que en la mayor parte de nuestras empresas laborales se vaya normando este cumplimiento de la normativa ISO. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muy agradecido por su atención y al final quedo pues a las preguntas del caso. Gracias.
Gracias, Juan, por la exposición. Me voy a disculpar al público, percatamos de ahí de presentarlo a Juan. Juan es un consultor de seguridad ciudadana integral de ANSI, de la Asociación Nacional de Consultores de Seguridad Ciudadana del Perú. También es un especialista en sistema de información, es auditor interno en seguridad, salud y trabajo. Gracias, Juan, por tu ponencia. Las preguntas van a ser igual, la misma metodología del día de ayer. Al final de las 3 exposiciones vamos a estar en la rueda de preguntas. El siguiente expositor, al señor consultor de Seguridad Ciudadana Integral, Alejandro Amoretti Ortiz, oficial superior del Ejército Peruano, licenciado en Ciencias Militares, ingeniero mecánico, ingeniero civil, especialista en gestión de riesgo de desastres, de defensa civil y miembro consultor de la Seguridad Ciudadana Integral de ANSI. Alejandro, muy buenas noches. Te dejamos para su ponencia el día de hoy. Muchas gracias, Carlos. ¿Me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Señores ponentes, señores invitados y participantes todos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Quien les habla es el consultor Alejandro Amoretti. En esta oportunidad, por razones de tiempo, le haré una breve exposición de la gestión de riesgo de desastre en Perú. La gestión de riesgo de desastre es bastante amplia, toda vez que la ley 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, cuya sigla es el SINAGER, es concordante con lineamientos normativos de carácter internacional y nacional. Entre algunas de ellas pasamos a nombrar el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre, vigente desde el 2015 al 2030, que entre otras cosas señala el alcance y objetivos, resultados esperados y las 7 metas mundiales con 4 prioridades de acción. Así también tenemos el marco de acción de Hyogo para el 2015, 2005 y 2015, que promueve el aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante desastres. Esta norma contiene 5 prioridades de acción, que, entre otra cosa, no es más que velar para que la reducción del riesgo de desastre sea una prioridad nacional y local. Asimismo, identificar, evaluar y monitorear los riesgos de desastre, utilizar el conocimiento, la innovación, la educación para crear una cultura de seguridad y resiliencia, reducir los factores de riesgo, fortalecer la preparación en caso de desastre a fin de asegurar una respuesta eficiente y oportuna. Y como normatividad nacional tenemos pues la política de Estado número 32 de gestión de riesgo de desastre, que entre otras cosas establece el compromiso de promover una política de gestión de riesgo de desastre con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas, así como el patrimonio público y privado, bajo un enfoque de los 7 procesos de gestión de riesgo de desastre. Y en esta normatividad añade pues que esta política... Alejandro, sí. ¿No están compartiendo o estás con la misma diapositiva de inicio nada más? No, estoy con la inicio. O sea, estoy haciendo un historial, un antecedente. Correcto, ya, gracias. ¿No? Ya. Entonces, esta política de Estado da lugar que un año después se apruebe la ley del SINAGER. La presente exposición tiene el siguiente temario:
la creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, cuya sigla es el SINAGER, el ámbito de aplicación de la Ley 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, las definiciones de riesgo de desastre, Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, componentes y procesos de la política nacional, composición del SINAGER e instrumento del SINAGER. Antes de pasar a desarrollar el primer punto o el primer tema, que es la creación del SINAGER, he creído conveniente hacerle recordar algunos conceptos y o definiciones sobre la gestión de riesgo de desastre. En gestión de riesgo de desastre hablamos de factores de riesgo, hablamos de fenómenos, hablamos de peligro, que es lo mismo hablar de amenaza, hablamos de vulnerabilidad y hablamos de riesgo. Entonces yo he creído conveniente hacerle recordar algunas definiciones rápidamente. Fenómeno, según la gestión de riesgo de desastre, se refiere a un cambio que se produce en la naturaleza, es decir, todo lo que ocurre en la naturaleza. Un ejemplo de un fenómeno, podemos citar el fenómeno del Niño, por ejemplo, que es producido cuando la superficie de la temperatura del mar va sufriendo un calentamiento en el Océano Pacífico. Este fenómeno, bueno, se repite entre 3 y 7 años. Esta masa de agua que se calienta hace que los vientos alisios se debiliten o cambien de dirección. Como resultado de este cambio de corriente en el aire y las corrientes en el mar, se liberan calor a la atmósfera y cambian las condiciones climatológicas, produciendo lluvias intensas. Y esto afecta prácticamente a todo el mundo, toda vez que en algunas áreas aumentan las precipitaciones y en otras disminuyen. En las áreas o países donde aumentan las precipitaciones, causan pues diferentes daños como las ocurrencias de borde de río, los huaicos denominados como flujo de detritos, entre otros, mientras que en otros lugares donde hay ausencia de lluvia se presentan pues la sequía. De la misma forma ocurre con la temperatura, ¿no? En unos lugares se incrementa y en otros disminuye. Ahora, bajo ese concepto pasamos a definir lo que es peligro o amenaza, que es lo mismo, ¿no? El peligro o amenaza es la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino de origen natural o inducido por acción humana se presente en un lugar específico bajo cierta intensidad, magnitud o frecuencia que van aumentando en un determinado periodo de tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, el fenómeno del Niño se transforma en peligro cuando aumenta su intensidad, su frecuencia, su magnitud, y ocasiona pues que se produzcan las lluvias intensas, y esto a su vez ocasiona que los caudales de los ríos se incrementen, los caudales de la quebrada se incrementen, y ocasionan pues los desbordes de río por los puntos críticos o inundaciones por huaico o flujo de detritos. Conocido ya el concepto, desde el punto de vista de gestión de riesgo de desastre, los peligros se clasifican de acuerdo a la diapositiva por los que son generados por los fenómenos de la geodinámica. Los peligros se clasifican en dos ramas importantes, ¿no? Los peligros generados de origen natural por fenómenos naturales y los antrópicos. Los antrópicos son pues los que son generados por acción humana. Dentro de los peligros ocasionados por fenómeno natural tenemos 3 clases, ¿no? Los generados dentro de la geodinámica interna, que pueden ser los sismos, los tsunamis, las erupciones volcánicas. Los peligros generados por la geodinámica externa son aquellos que se producen en la superficie de la Tierra, que son los
volcamiento, caída de rocas, etcétera, ¿no? Y los peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos son aquellos, pues, por ejemplo, oceanográficos son aquellos que son los oleajes anómalos, ¿no? Cuando las olas se incrementan y a veces nosotros decimos, no, el mar está picado o está bravo el mar, ¿no? Esos son los oleajes anómalos. Acá, ojo, no está comprendido los tsunamis. Los tsunamis están como un peligro de la geodinámica interna en el interior de la Tierra. Y los peligros hidrometeorológicos, que están considerados pues, básicamente el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, estos fenómenos son prácticamente se producen por lluvias intensas que ocasionan pues, los desbordes de ríos, los flujos de detritos, las elevadas temperaturas, friajes en otro lado, heladas por otro lado, ¿no? Y los peligros antrópicos inducidos por acción humana son los peligros físicos, los peligros químicos y los peligros biológicos. Entonces, acá sale pues una pregunta, ¿no? La actual pandemia que está azotando en el mundo y que está cobrando muchas vidas humanas, es motivo de apreciación en la gestión de riesgo de desastre. De ser así, dentro de la clasificación que estamos haciendo, ¿dónde lo ubicamos? ¿Como un peligro de origen natural o como un peligro antrópico, ¿no? Generado por acción humana, ¿no? Entonces, esas respuestas las vamos a ir dando a medida que vamos avanzando en la presente exposición. Ahora vamos a pasar a desarrollar el tema 1, que es la creación del SINAGER. El SINAGER es creado mediante la ley 29C64 del 8 de febrero de 2011, en la cual en su artículo 1 señala como un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligro, a minimizar los efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos. Y lo más importante es que mediante esta ley se ha establecido pues quiénes son las entidades que la conforman, cuáles son sus responsabilidades y cómo realizar las siguientes acciones tanto en la preparación, en la respuesta y en la rehabilitación, ¿no? Haciendo un pequeño historial del SINAGER, como algunos de nosotros conocemos, la defensa civil tuvo su origen y nacimiento en los escenarios de guerra. Tal es así que en la Primera Guerra Mundial de algunos países europeos nace la urgente necesidad de la sociedad civil de organizarse y prepararse para afrontar las emergencias y desastres que se generaban a consecuencia de la guerra y hechos bélicos, y que se agravaban aún más por la imposibilidad de las autoridades y de las Fuerzas Armadas de atenderla en forma oportuna. Ya en la Segunda Guerra Mundial, cuyos escenarios de guerra se extendieron en los nuevos países europeos a partir de 1939, pero ya se encontró en algunas ciudades, como por ejemplo Londres, una población civil organizada y preparada para afrontar o para por lo menos disminuir los efectos destructores de los ataques enemigos, porque habían comprendido que los desastres ocasionados por la guerra no era una tarea pues exclusiva de las Fuerzas Armadas, sino que debía conformar una defensa integral utilizando plenamente esa enorme fuerza constituida por la población. En cambio, en otras ciudades como Varsovia y Praga, donde la falta de organización y preparación de la población causó innecesariamente pérdida de muchas vidas. Al paso de unos años, se tomó en cuenta esta poderosa y efectiva organización para que sea utilizada adecuadamente durante la paz ante la ocurrencia de desastres naturales y que siendo casi siempre imposible precedirla,
siempre había regiones que eran sorprendidas, generándose enormes pérdidas, no solamente del elemento humano, sino que también en el campo económico, que generaba pues pobreza y la desesperación a los pueblos. Bajo este modelo, algunos países europeos también tomaron en cuenta esta efectiva organización para su oportuno empleo en la seguridad y defensa nacional. La protección civil nació pues el 12 de agosto de 1949 con el protocolo adicional al Tratado de Ginebra, protección a la vida de los conflictos armados internacionales. En nuestro país, el Perú, a raíz del terremoto seguido del aluvión del 31 de mayo de 1970, que asoló el callejón de Huaylas y destruyó a la ciudad de Yungay, causando aproximadamente 67,000 víctimas, el gobierno vio por conveniente unir los esfuerzos existentes para proteger a la población frente a las catástrofes y creó un organismo que en forma permanente vele por la seguridad de la nación frente a los desastres. Para ello, con fecha 28 de marzo de 1972, mediante el decreto 19.338, se creó el Sistema Nacional de Defensa Civil, SINAGER. Actualmente, el SINAGER, que fue aprobado el 8 de febrero de 2011. El tercer punto de la exposición es la definición de gestión de riesgo de desastre, ¿no? La gestión de riesgo de desastre cuenta con tres componentes: el componente prospectivo, reactivo y correctivo. Estos tres componentes cuentan a su vez con 7 procesos, que son los 7 procesos de la gestión de riesgo de desastre, que son la estimación de riesgo, la prevención, la reducción del riesgo, la preparación, respuesta y rehabilitación y reconstrucción, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la gestión de riesgo? Es implementar, es institucionalizar los 7 procesos de la gestión de riesgo de desastre en todas las entidades públicas y privadas del Estado, ¿no? Entonces, conociendo esto, pasamos a definir lo que es gestión de riesgo de desastre. Es un proceso social cuyo fin último es cumplir todos estos procesos. Es decir, cuyo fin último es control permanente de los factores de riesgo. El control permanente de los factores de riesgo, que son el peligro y la vulnerabilidad, es la estimación del riesgo, primer proceso de la gestión de riesgo de desastre. La reducción del riesgo, que es el segundo proceso, y que es el tercer proceso, y en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta, que es el componente reactivo, donde están los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación, ¿no? O sea, es gestión de riesgo de desastre, cumplimiento, implementación, institucionalización de los 7 procesos de la gestión de riesgo de desastre. Ahora pasamos al cuarto tema, que es la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, ¿no? La Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, básicamente, al igual que en la definición anterior, la definición de gestión de riesgo de desastre, es lo mismo, sino con otro enfoque, ¿no? Es un conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir el riesgo. Impedir o reducir el riesgo prácticamente son los 3 primeros procesos de la gestión de riesgo de desastre, ¿no? Evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención y rehabilitación, que es la gestión reactiva, y reconstrucción ante situaciones de desastre, así como a minimizar sus efectos adversos sobre la población, la economía y el ambiente. Esta política nacional fue aprobada mediante Decreto Supremo 111 de 2012 y es de cumplimiento pues obligatorio, ¿no? Esta política nacional tiene 4 prioridades, ¿no? Que la deben cumplir pues todas las entidades públicas y privadas.
son, ¿no? Institucionalizar y desarrollar los procesos de la gestión de riesgos de desastre a través del SINAGER. O sea, esto quiere decir, por ejemplo, en el caso de los gobiernos regionales y gobiernos locales, ellos tienen que desarrollar, implementar los 7 procesos de la gestión de riesgo de desastre. Fortalecer el desarrollo de capacidades en todas las instancias del SINAGER para la eficiente toma de decisiones en los 3 niveles de gobierno. O sea, para articular la institucionalización y el desarrollo de la gestión de riesgo de desastre, hay que capacitar a las autoridades, hay que capacitar a la población cuyas viviendas están asentadas en lugares de alto riesgo, como por ejemplo viviendas que están asentadas cerca a las orillas del mar, personas que están asentadas cerca a los cauces de las quebradas o cerca a la ribera de los ríos, ¿no? Son poblaciones pues, de alto riesgo ante esos peligros, ¿no? A esos peligros ante tsunami, ante flujo de detritos o huaico, o ante desborde del río. Entonces, esas personas que viven en esas áreas deben estar organizadas y preparadas para actuar en forma eficiente y oportuna ante un desastre, ¿no? El otro punto es incorporar e implementar la gestión de riesgo a través de la planificación del desarrollo y priorización de los recursos financieros. Esto básicamente es pues, el control, el ordenamiento territorial, la actualización del catastro de las municipalidades provinciales, distritales, de tal manera de que evitar las invasiones, por ejemplo, construir viviendas en lugares de alto riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es básicamente lo que es el tercer punto. Y el cuarto punto es pues, fortalecer la cultura de prevención y el aumento de la resiliencia. Esto se debe realizar pues, a través, empleando los medios de comunicación, las acciones de las máximas autoridades locales y regionales para incrementar esa cultura en la población. La población pues, que desarrolla e implementa los 7 procesos de la gestión de riesgo de desastre, podemos decir que es una población que es resiliente ante un desastre o emergencia. Ahora, como quinto punto, vamos a ver los componentes de la política nacional de gestión de riesgo de desastre, ¿no? Como explicamos anteriormente, la gestión de riesgo de desastre tiene 3 componentes: la gestión prospectiva, la gestión reactiva y la gestión correctiva. Y estos componentes, a su vez, tienen procesos. Y estos procesos tienen subprocesos, que no lo he colocado acá, no, porque por el tiempo, por el poco tiempo asignado. Los componentes prospectivos son básicamente las acciones que se planifican y se realizan con el fin de reducir y prevenir los riesgos, ¿no? Esta gestión prospectiva tiene los procesos de estimación y prevención del riesgo. La gestión reactiva es acciones inmediatas que se desarrollan cuando se presenta, cuando un peligro nos sorprende, ocurre cuando nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir, nos sorprende y son acciones que se realizan en ese periodo de tiempo, ¿no? ¿Y cuáles son esos procesos? La preparación, la respuesta y la rehabilitación. Por ejemplo, cuando un peligro o una amenaza se materializa, ¿no? Por ejemplo, un sismo de gran magnitud como el de Pisco, ya no hay tiempo para la preparación, solamente hay que actuar en la respuesta y en la rehabilitación. Pero en la preparación, ¿en qué momento nos preparamos? Se supone, de acuerdo a la ley, todos los gobiernos regionales y gobiernos locales deben contar con su plan de operaciones de emergencia, plan de contingencia, ¿no? Donde deben existir un plan de contingencia de sismo o un plan de contingencia de sismo seguido con tsunami, en el caso del epicentro del sismo de gran magnitud, sea en el mar, ¿no? Y la rehabilitación, pues, no es acciones
inmediata para restablecer los servicios públicos esenciales de la población, como el agua, el servicio de luz eléctrica, el desagüe, la vía de comunicaciones en forma sumaria, de tal manera que exista una continuidad económica en ese sector. Y por último, en el proceso de reconstrucción, que es la gestión correctiva, ojo que la gestión correctiva abarcan dos procesos, ¿no? La reducción del riesgo y la reconstrucción. Ahora, como gobierno nacional, ¿quién es la entidad que supervisa, monitorea y presta el asesoramiento técnico para que los gobiernos regionales y gobiernos locales implementen cada uno de los 7 procesos de la gestión de riesgo de desastre? Esos son el CENEPRED y el INDECI. El CENEPRED, el Centro Nacional de Prevención y Estimación de Riesgo de Desastre, está a cargo de los procesos 1, 2, 3 y 7. Es decir, la estimación, la prevención, la reducción y la reconstrucción. Y el INDECI es responsable del monitoreo, seguimiento, asesoría técnica para implementar, desarrollar 3 procesos, que son el 4, 5 y 6, que son la preparación, respuesta y rehabilitación. ¿Ya? Eso es en el gobierno nacional. Y en el gobierno regional y en el gobierno local, en el gobierno regional y local existen directivas aprobadas mediante resolución ministerial, donde se establece, pues, ¿no?, de que cada gobierno regional y cada gobierno local deben constituir grupos de trabajo y plataformas de defensa civil. Los grupos de trabajo están constituidos por los gerentes de la municipalidad, provincial, distrital o de los gerentes del gobierno regional, que toman decisiones. Presidida, tanto el grupo de trabajo como la plataforma de defensa civil, es presidida por la máxima autoridad, que en este caso son el alcalde o presidente del gobierno regional. Cada grupo de trabajo y plataforma de defensa civil debe estar constituida y a su vez se debe nombrar al secretario técnico. El secretario técnico del grupo de trabajo normalmente recae en el gerente municipal y en el caso de los gobiernos regionales, en la segunda autoridad que le sigue al presidente regional. La plataforma de defensa civil está organizado, pues está nombrado, está constituido por todos los titulares o representantes de las entidades públicas y privadas, llámese las empresas públicas que prestan servicios públicos esenciales, las clínicas, las postas médicas, la policía, la comisaría, los bomberos, si es que hay. Aparte de eso, debe existir, pues, un voluntariado de emergencia y el vaso de leche, club de madre. Todo eso constituye la plataforma de defensa civil. Esta plataforma de defensa civil tiene un secretario técnico que normalmente recae en el jefe o subgerente de la Oficina de Defensa Civil, ¿no? La plataforma, el grupo de trabajo, ¿para qué lo conforma? En muchas municipalidades vemos con mucha pena, en muchas municipalidades y gobiernos regionales, que solamente están conformados en el papel, pero no realizan ningún tipo de labor. Este grupo de trabajo deben realizar, pues, un programa o un cronograma anual de trabajo, ¿no?, donde todos los miembros en una de las reuniones que la convoca el alcalde en su calidad de presidente, establecen, bueno, cuáles son los procesos que van a desarrollar durante el año y qué es su proceso. De tal manera que en cada una de las reuniones convocadas por el alcalde, lo primero que tiene que hacer es exponer el avance de su trabajo y cuáles son las dificultades y las necesidades. Así como el programa anual de trabajo, también deben formular o elaborar un reglamento de funcionamiento interno donde se disponga, pues, ¿no?, cuáles son las acciones que van a realizar, así como las infracciones y sanciones. El grupo de trabajo también tiene la responsabilidad de elaborar los mapas de peligro, los mapas de vulnerabilidad y los mapas de riesgo, con la finalidad de conocer cuál es el nivel del riesgo de cada uno de los peligros identificados en su ámbito
de responsabilidad, con la finalidad, teniendo esos mapas, podemos hacer nosotros prevención, reducción, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Si no conocemos el peligro, la vulnerabilidad y el riesgo, no vamos a poder hacer prevención, reducción y mucho menos gestión reactiva, que es preparación, respuesta y rehabilitación, ¿no? Entonces, hay muchas municipalidades y gobiernos regionales que, sin conocer el nivel del riesgo, hacen prevención y reducción, ¿no? Por ejemplo, en esta pandemia, ¿qué cosas nos ha enseñado? No tenemos conocimiento de los peligros, la vulnerabilidad ni del riesgo, pero ya estamos haciendo prevención y reducción de riesgo. Los componentes de SINAGER, ¿quiénes la conforman el SINAGER? La conforma la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Que es el ente rector y que cuenta también con una Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastre. Otro componente es el CONAGER, el Comando Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, quien toma decisiones a nivel gobierno nacional. Otro componente es el CENEPRED y el INDECI, que supervisa, monitorea y orienta técnicamente a los gobiernos regionales y gobiernos locales para la implementación de los 7 procesos de la gestión de riesgo de desastre, ¿no? Otro componente es el CEPLAN, planeamiento estratégico. Y por último, otro componente son, pues, las integran las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos, el sector salud y todas las entidades denominadas la primera respuesta, que en esta pandemia la llamamos primera línea, ¿no? Cuando su nombre, de acuerdo a la ley, es las entidades de primera respuesta. Entonces, estos son los componentes que conforman el SINAGER. El último tema es los instrumentos del SINAGER. La ley 29664 contempla, pues, 12 instrumentos, pero de estos 12, para un gobierno regional, para un gobierno municipal, lo más importante es que elaboren su Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. O sea, a nivel regional sería un Plan Regional de Gestión de Riesgo de Desastre. Muchos gobiernos regionales no la tienen. Otro instrumento importante es la implementación de los centros de operaciones de emergencia. Hay muchos gobiernos regionales y gobiernos locales que solamente tienen sus equipos, pero no funcionan, no están, articulados con los gobiernos locales y con el gobierno nacional, el COE nacional, ¿no? Otro instrumento es la evaluación de daños y análisis de necesidades, el EDAN, ¿no? Donde la plataforma de defensa civil es la responsable de su organización, capacitación de las brigadas de evaluadores de daños y análisis de necesidades. Otro instrumento, los voluntariados de emergencia y rehabilitación, cuya responsabilidad también en la organización y capacitación recae en la plataforma de defensa civil. Otro instrumento es la coordinación que debe existir con el sistema de seguridad y defensa nacional, ¿no? Entonces, cuando existe, pues, un conflicto interno o externo y si se materializa, por decir, una guerra, se van a generar desastres debido a los ataques aéreos, ataques de artillería, ataques de infantería, y los damnificados y afectados van a ser las viviendas y la población aledañas. Entonces, en esta parte, en base a la coordinación, deben, pues, intervenir los gobiernos regionales y gobiernos locales que están involucrados en ese ámbito de responsabilidad. Y por último es la declaración del estado de emergencia, que para cada peligro deben, pues, tener la normatividad vigente para en caso se materializa. En cuanto al primer instrumento de gestión de la ley 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre,
tenemos pues el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre 2014-2021. Este plan, sobre la base del marco legal, sobre la base del diagnóstico de la gestión de riesgo de desastre y en cumplimiento a los 7 procesos de la gestión de riesgo de desastre, ha establecido pues su visión y su misión del SINAGER. En este plan se han establecido pues un objetivo nacional, 6 objetivos estratégicos y 14 objetivos específicos. Y de todo esto existe 47 acciones estratégicas, ¿no? Donde el objetivo nacional del PLANAGER es pues reducir la vulnerabilidad de la población y su medio de vida ante riesgo de desastre. Bueno, este es el marco legal de lo que estoy exponiendo. Son lo más importante. Nombrarla pues demandaría mucho tiempo para explicarle a qué se refiere cada una de ellas. Y bueno, agradecerle pues, ¿no?, por su atención y dispuesto pues a absolverle cualquier consulta. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, por su exposición. Muy buena exposición que se relaciona mucho con el SINASEC, muy parecidas. Así es. Las fases que tenemos en esta oportunidad. Ajá, sí. Gracias, Alejandro. Las preguntas posterior a la tercera ponencia. Okay. Bueno, van a disculpar, bueno, voy a dar lectura también, mi presentación, a hacerme personalmente, ¿no? Soy el señor consultor de Seguridad Ciudadana Integral, Carlos Pérez Chávez, oficial del Ejército, con una maestría en Administración, licenciatura en Ciencias Militares, con mención en Administración, licenciatura en Educación y un curso básico y avanzado de Inteligencia en la Escuela de Inteligencia del Ejército del Perú. Profesional en Inteligencia y Contrainteligencia, socio consultor de Seguridad Ciudadana Integral de ANSI, un diplomado en Seguridad Industrial y Salud Corporativa en ESAN, un diplomado en Seguridad y Defensa Nacional en el CAE, presidente de la Asociación Nacional de Consultores de Seguridad Ciudadana, director regional de la Red Nacional de Seguridad de Profesionales en Seguridad, representante de Security College de los Estados Unidos de Lima. En esta oportunidad vamos a realizar la tercera ponencia un momentito. Disculpe por el tiempo. Muy buenas noches. El último tema que hemos visto conveniente tratar es sobre la importancia de la inteligencia en los observatorios. Decimos importancia de inteligencia en los observatorios porque dentro de la normatividad, estos observatorios realizan
el proceso de la información, que es muy similar e idéntica, podemos decir en un 95%, con el proceso de inteligencia. Vamos a... Primer tema, vamos a hacer el Sistema de Defensa Nacional y el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. El segundo tema que vamos a ver es información e inteligencia. Vamos a ver ahí el proceso. En el tercer tema, vamos a ver el Observatorio Nacional y Regional. Posteriormente, la modificación a los observatorios con la denominación de Centro de Información Provincial y Distrital. Como último punto, sugerencias y conclusiones. Dentro del tema de nosotros, lo más importante, lo más resaltante que existe en estos últimos años fue el 2017, con el Decreto Supremo de 012, donde el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana se articula con el Sistema de Defensa Nacional. En la misma fecha también estuvo el SINAGER. En la misma norma legal se incluye el SINAGER. Tenemos muy similares, cosas muy similares con el SINAGER, y que ya ANSI está viendo una posibilidad de hablar con el personal o los señores congresistas para ver si unificamos las secretarías técnicas. Dentro de los componentes del Sistema de Defensa Nacional tenemos tres. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que es el ente rector, la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, que es el órgano coordinador, y los órganos de ejecución, que viene a ser la Dirección Nacional de Inteligencia, que actualmente me parece que no está cumpliendo con sus funciones, no está produciendo lo que tiene que ver la inteligencia estratégica, los ministerios, los organismos públicos, los organismos regionales y los gobiernos locales. En el artículo 44 de la Constitución Política del Perú, especifica que son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Ya hablamos un poco de amenazas en la anterior ponencia, muy bien. Entonces, contra su seguridad. Entonces vemos que también el principal ente donde gira toda la seguridad es el ser humano, protegiéndose de todos los riesgos, de todas las vulnerabilidades, de todas las amenazas que existen. En el artículo 163, el Estado garantiza la seguridad de la nación mediante el Sistema de Defensa Nacional. El Estado garantiza la seguridad de la nación mediante el Sistema de Defensa Nacional. El artículo 164, la dirección, la preparación y ejercicio de la defensa nacional se realizan a través del sistema cuya organización y cuyas funciones determina la ley. El presidente de la República dirige el Sistema de Defensa Nacional. En el artículo 166 de la Constitución Política del Perú, tiene como por finalidad garantizar y mantener y restablecer el orden interno. Policía Nacional del Perú. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Previene y investiga y combate la delincuencia. Previene, investiga y combate la delincuencia. Netamente vinculado con el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. En el artículo 171, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social del país y en la defensa civil de acuerdo a ley. Yo lo de defensa civil ya lo habló el ponente anterior, entonces en el desarrollo económico y social.
Entonces, eso es nuevo de este milenio, el desarrollo económico y social. El decreto legislativo 1129 del 2012, el Estado a través del SIDENA promueve el desarrollo del país, garantiza la seguridad de la nación. No nos olvidemos también, en la década del 80, 90, el 80% del país en estado de emergencia. En estos momentos también tenemos el índice de inseguridad ciudadana a nivel nacional, es un promedio de un 70%. La plena vigencia de los derechos fundamentales, el bienestar de la población, el Estado democrático de derecho. Todas estas actividades contribuyen a la paz, al desarrollo integral y la justicia social. A la paz interna, en este caso por desórdenes, terrorismo, violencia, caos, es parte de la paz. El Decreto Supremo 012 del 2017 también, que aprueba la política de seguridad y defensa nacional, en el sexto, articulación e implementación de la política. Da a conocer oficialmente la articulación. Me parece muy positiva esta articulación, debido que se necesita hacer las cosas para combatir la inseguridad ciudadana, planificación estratégica. No planificación para el día siguiente. Necesitamos realizar planificación estratégica, al menos a corto plazo, para mediano plazo, con planes que tengan continuidad, con planes de seguridad nacional que tengan continuidad, con 5 a 6, 7 años de validez. Y nuevamente, revisarlos y corregirlos si no cumplimos con nuestros objetivos. ¿Cómo se organiza el SINASEC? Acabamos de ver también en la anterior exposición, es muy parecida. El SINASEC se organiza, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se organiza con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, con la Secretaría Técnica del Ministerio del Interior, con el Director General de Seguridad Ciudadana. Los componentes del SINASEC, hablemos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de los señores alcaldes, en especial de la Municipalidad Provincial de Lima, Defensoría del Pueblo, presidente del Poder Judicial. En la parte, después los gobiernos regionales y los gobiernos locales. La estructuración muy parecida al SINAGER, también nosotros dentro del SINASEC tenemos en los gobiernos regionales, tenemos el comité regionales en los CORESEC. Que valgan verdades, muy poca actividad existe en estos últimos años, desde el 2012. Municipalidades provinciales. Tenemos los comités provinciales de seguridad ciudadana, muy parecido en el papel. No existe reuniones de lo que estipula la ley. Entonces, deberíamos exigir el cumplimiento de la normatividad. A la normatividad que nos permita tener un excelente secretario técnico en los 3 niveles. Y a nivel nacional, a nivel regional y
los gobiernos locales, el provincial y el distrital. Voy a pasar esta parte a hacer algunas definiciones. Seguridad ciudadana, ¿no? La acción integrada y articulada que desarrolla el Estado en sus 3 niveles de gobierno, con la participación del sector privado, la sociedad civil organizada y ciudadanía, destinada a asegurar la convivencia pacífica y la erradicación de la violencia. Al final dice, del mismo modo de contribuir con la prevención a la comisión de delitos y faltas. Esto es lo que tiene que hacer los gobiernos locales. La seguridad ciudadana preventiva. ¿Ya? Ahí coincidimos con los procesos que habló el anterior ponente en la seguridad ciudadana prospectiva o preventiva, ejecutada por los gobiernos regionales y gobiernos locales. Por la seguridad ciudadana con soluciones reactivas, que está a cargo de la Policía Nacional y el Poder Judicial, Ministerio Público. Y el correctivo es muy parecido también a SINAGER, porque nos olvidamos de la reinserción social de los elementos de mal vivir, de los delincuentes. No cumplimos con la normatividad de ellos de cambiar su formación, su manera de pensar delictiva por una que le permita su reinserción en la sociedad y, ¿por qué no?, en la reinserción de algún trabajo que les puedan brindar. Luego vamos a ver el observatorio. Son espacios intersectoriales y disciplinarios, donde se recopilan datos e información. En nuestros observatorios, en los niveles regionales, provinciales y distritales, pensamos que solamente es observar nada más los medios tecnológicos, las pantallas, las imágenes que brindan las cámaras de videovigilancia. ¿Qué se observa ahí? Se observa un delito y sale inmediatamente la policía a solucionar. Reactivo. ¿De quién es la función reactiva? ¿De la municipalidad o de la policía? Es de la policía. El alcalde es preventivo. Es preventivo. Eso es lo que debe trabajar el alcalde ¿con quién? Con su comité. Por ejemplo, el presidente del gobierno regional debe trabajar con su secretario técnico del comité regional. El alcalde provincial con su secretario técnico del comité provincial. Del distrital con el comité distrital de seguridad ciudadana. Y exigir que en todas las reuniones estén presentes todos los representantes de lo que manda o lo que está estipulado en la ley, de todos los ministerios, y cada uno de su diagnóstico en todas las reuniones que existan, que deben ser por lo menos 4 reuniones al año, cada trimestre, para ver cómo estamos avanzando. Porque si no conocemos nuestra realidad, si solamente cumplimos en dar un diagnóstico que lo hace una persona que no conoce el distrito, entonces, ¿qué soluciones vamos a dar? Si no conocemos nuestra realidad, nuestros problemas, nuestras necesidades. Entonces, esto es importante. El funcionamiento de los observatorios debe ser de esa manera. Bien claro dice la ley, ¿no? Buscar, recopilar datos de información, perdón. Entonces, ¿qué hacemos posteriormente?
con estos datos que tenemos? Lo procesamos. Datos o hechos, lo procesamos y convertimos en una información. Posteriormente, esa información, si queremos tener mejores resultados, podemos procesarlas más, compararlas con otras. Y vamos a producir una información resultante, vamos a producir conocimiento. Y a medida que uno tenga conocimiento o inteligencia, ya entramos a tallar con ese término de inteligencia. Tengamos inteligencia, las tomas de decisiones van a ser más directas, más puntuales, va a ser más efectiva. Pero si no lo hacemos así, todo va a estar, se puede decir, las medidas que tomemos van a caer sobre saco vacío. Dentro también de estos, del SINASEC, tenemos las juntas vecinales de seguridad ciudadana. Son pobladores del distrito, ¿no? Agrupación de vecinos, promovidas y organizadas por la Policía Nacional del Perú, que tiene por misión apoyar a las oficinas de participación ciudadana, la OPC, para brindar información que contribuya a la seguridad ciudadana. Luego venimos las juntas vecinales comunales que trabajan con el alcalde. Después de esto venimos lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? El proceso de datos. Un hecho, ¿no? Son sucesos que ya lo especificó el anterior ponente por efecto de la naturaleza o por acción del hombre. Vamos a hablar de un sismo, de una inundación, o accidentes que se pueden producir. Los datos ya es más específico, a medida de una realidad. Es la materia de prima para la obtención de la información. Estos datos se hace procesamiento, como les estaba diciendo anteriormente, y es una información resultante útil para alguien que lo ha solicitado. Dentro de estos hechos y datos, que son órganos de información de fácil obtención, pero de poco valor, de mayor volumen. Es nuestra realidad que viene. El universo es más grande. A medida que vamos procesando, el volumen va disminuyendo, pero la importancia de esa información va subiendo. Vamos a ver el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana es un centro de investigación y generador de datos. Estudia los fenómenos criminales y tiene como fin formulación de políticas públicas y brindar a la ciudadanía información sobre los principales indicadores. Acá debemos de sugerir que estos información que brindan, que es para la población, que son para las autoridades, que ellos trabajan con esta información. Asumimos la credibilidad, tanto del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, como de los otros observatorios que existen, y también del Instituto Nacional de Estadística. Dentro de esto, del observatorio, tenemos la demanda del pueblo, de la inseguridad, de la demanda. Y el Estado tiene que darle la solución con una oferta. Con una oferta que debe ser integral, transversal, multidimensional. Últimamente, hace 2 años, los observatorios provinciales y distritales se cambiaron de nombre, gracias a la política de la ONU. ¿No? Vamos a ver más adelante para
¿Ya? El Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana. Acá también hay algo que debemos de corregir. Entonces, es una tarea también que tiene ANSI de participar en las comisiones para tratar de corregir. Hay algo que no está funcionando. El Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana, un centro de investigación que genera datos de seguridad ciudadana a nivel subnacional, o sea, para los gobiernos provinciales y para los gobiernos locales. Analizando la información recogida y llegar a conclusiones que aquejan a los gobiernos locales de su misión con el apoyo del Centro Provincial y Distrital de Información. Es el nuevo nombre que tienen ahora. Centro Provincial de Información en Seguridad Ciudadana. Centro Distrital de Información en Seguridad Ciudadana. Antes, en la ley decía que todos estos observatorios de los 3 niveles, nacional, regional y gobiernos locales, tenían que buscar información, hacer encuestas, hacer estadística. Y todo lo dejamos al INEI. Entonces, el INEI estuvo funcionando, se puede decir, muy bien. Ahora entramos a la página y encontramos demasiada información desagregada, separada. Antes existía un promedio de 10 o 8 indicadores, ahora existen el doble, el triple. Y es ilógico que ponga como indicador inseguridad ciudadana. Eso no me parece correcto lo que tienen ahí. ¿Qué permite el Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana? Conocer lo que sucede. Es amplio. Entonces, para conocer lo que sucede, tiene que alimentarlos. Los gobiernos distritales, los gobiernos locales, tienen que alimentarles con una información real de su distrito, de su área, de su comunidad. ¿Y con qué información le va a alimentar si no funciona bien los observatorios? Si existe de las 26 regiones, solamente 5 regiones a 6 regiones que tienen gerencias de seguridad ciudadana. Un problema nacional que las regiones no se ponen de acuerdo para que funcione las gerencias de seguridad ciudadana, por la famosa palabra autonomía. Cada gobierno local o distrital es autónomo, regional también es autónomo. No comparte, si desea, comparte el funcionamiento. A nivel provincial tampoco tenemos. Está inscrito en una oficina de defensa nacional, defensa civil y seguridad ciudadana. Entonces, hay que darle importancia. La inseguridad es un problema nacional. El índice de inseguridad ciudadana es 70%. Entonces, no vamos a llegar a un final feliz si nosotros no asumimos nuestras responsabilidades y no articulamos los niveles de gobierno, distrital con el provincial, con el regional. ¿Por qué es importante la inteligencia en los observatorios nacionales y regionales? ¿Qué es lo que tiene que realizar los gobiernos, el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno provincial y distrital? Toma decisiones. Y en la toma de decisiones es importante la inteligencia, la información resultante. La inteligencia ayuda a minimizar la sorpresa de diferentes impactos negativos. Es lógico, porque hay un proceso, hay un análisis, hay una comparación. Entonces, la decisión que tomemos nosotros con esta información, con esta inteligencia, va a ser más positiva. Que lo hagamos de una manera que no está estipulado dentro del marco legal. Contribuye con información e inteligencia en los 3 niveles de gobierno. Eso es importante.
Eso es importante. Está orientado hacia un objetivo para encontrar y mejorar la solución de un problema. La inteligencia estratégica es fundamental para el proceso de la política nacional y plan estratégico de la defensa nacional. Nos permite elaborar políticas públicas con mayor objetividad para la seguridad ciudadana en hogares y gobiernos locales. Me pregunto, ¿qué gobierno regional realiza capacitaciones para todos los secretarios técnicos de su provincia? ¿Cuándo se ha realizado o cuántas veces al año han realizado estas capacitaciones? Si sabemos que la inseguridad ciudadana es un problema nacional, debemos de pensarlo. Un buen sistema de procesos de información, como esto se realiza en los observatorios, de acuerdo al nivel, ya ellos tienen que hacer 1 o 2 procesos. Proceso de datos, el otro hace proceso de información, el otro ya un poco más, y va a salir la inteligencia estratégica. Acompañado de un sistema de obtención de información eficaz en los gobiernos provinciales, en los gobiernos distritales, los serenos, la Junta Vecinal de Ciudadanía. Pedirles a ellos la información de todo lo que sucede en nuestro distrito, de todo lo que sucede en las calles. No solamente es levantar un carro mal estacionado, que se preocupen más al robo de los vehículos. Cuando hay un robo del vehículo no se encuentran puntuales los serenos, pero cuando hay un carro mal estacionado sí lo levantan, porque es más rentable. Son 800 a 1.200 soles que se paga para sacar un vehículo por 2 o 3 días que se encuentra en las municipalidades. La inteligencia también permite realizar una seguridad ciudadana integral. Hablamos esto, como digo, la prospectiva, ¿no? La solución prospectiva, la reactiva y la correctiva, con información puntual. Permite diseñar mejores estrategias para combatir la inseguridad ciudadana. La inteligencia estratégica, que la produce la DINI, entre comillas, se aplica el servicio del país, en el gobierno central y en los ejecutivos. Las conclusiones que podemos llegar en esto son que los observatorios de seguridad ciudadana utilicen y difundan el resultado de su proceso de información oportunamente al nivel superior orgánico. Los centros de información de seguridad ciudadana de los gobiernos locales cumplan con realizar procesos de datos e información y difundan oportunamente su inteligencia básica de alerta temprana con el fin de detectar una debilidad o amenaza futura, hoy más que nunca. Que los observatorios regionales y centros de información de seguridad cambió de nombres, vamos a ver en qué quedamos. Si el cambio de nombres, la nueva organización nos va a permitir mejorar las soluciones a la inseguridad. Todo en el marco del tiempo nos va a decir las razones o los informes que deben de realizar de los planes de provinciales, distritales o regionales a fin de año, de sus metas cumplidas. Dinero hay, se devuelve muchas veces. Hay municipalidades que solamente ejecutan su presupuesto 40, 50, 60%. Entonces, ¿qué es lo que falta? Capacidad de gestión, capacidad de decidir las cosas, preocuparse un poco más por la ciudadanía. Hay cosas que quedan mucho en el aire. Los componentes de los observatorios y de los centros de información de seguridad ciudadana deben tener su infraestructura, un local idóneo. Algunas municipalidades lo tienen y están funcionando muy bien, pero otras no.
personal especialista técnico, como secretario técnico, en los comités y los observatorios, el jefe del observatorio o de estos centros de información deben ser especialistas. Está bien normado. El equipamiento de tecnológico es importante también. Deben asegurar su funcionamiento anual y contribuir con el proceso de información para obtener la inteligencia. Que la inteligencia, que la información procesada, se eleve a los órganos receptores de toma de decisiones del gobierno central, gobiernos subnacionales, para hacer frente a las amenazas y riesgos que puedan afectar al ciudadano, tales como seguridad ciudadana, terrorismo, crimen organizado, flujos migratorios descontrolados, conflictos sociales, protestas violentas, etcétera, etcétera, etcétera. Contar con un observatorio es importante para los gobiernos subnacionales, siempre y cuando nosotros cumplamos con la normatividad y cumplamos con nuestras funciones. Porque se podrá contar con información precisa y relevante sobre la incidencia delictiva por zonas, con información georreferenciadas sobre lugares de mayor incidencia y nutrirlos en una buena información que pueda brindar los mapas de riesgos y los mapas de delito, lo que permitirá tomar acciones precisas al respecto. La operación de Chavín de Huántar, ¿a qué? El éxito rotundo, ¿a qué se ha debido? A la inteligencia, a la información que se ha brindado. Tuve la suerte de estar 112 días hasta el 11 de febrero. El aporte de la información de los órganos de busca es importante. De los agentes que buscan la información. Entonces, es importante el trabajo. Y si también estamos luchando con la inseguridad, creo que es el momento de tomar importancia el buen funcionamiento de los observatorios regionales. Eso es todo, estimados amigos. Creo que, permítame. Damos pues, por terminado mi ponencia. Vamos a ver las preguntas. ¿Dónde está la cámara? Vamos a revisar los chats. No, ya está, levanta la mano. O sea, acá le ven, ¿no? Señor Julio. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. Al señor director general. Buenas noches, ¿No? estimados. Adelante, Carlos. Sí, adelante, le escucho, señor Julio. Gracias. Buenas noches, estimados colegas profesionales. Les saluda Julio Corrales Bustos, presidente de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad. Solamente para felicitarle, Carlos, por la excelente organización y la calidad del temario de este simposio. El día de ayer fue excepcional y el día de hoy no hay que envidiarle excelentes temas de actualidad. Felicitar al licenciado Juan Lizama, al licenciado Alejandro Ortiz por las ponencias que ellos nos brindaron esta noche, y acá desde Costa Rica agradecerles que hayan compartido sus experiencias para generar conocimiento a quienes participamos. A todos ustedes, muchísimas gracias. A los colegas de España hicieron un gran esfuerzo por estar conectados, 4 de la mañana por aquel lado, casi 5 de la mañana. Y bueno, pues esa es la idea de podernos enriquecer con este conocimiento. A todas y todos, a la colega desde México, Paola, que ahí está conectada aún, agradecerles haber participado. Igual
desde República Dominicana, que nos ha acompañado durante estos 2 días del simposio. Así es que mi reiteración, las felicitaciones que ustedes se merecen, Carlos. Igualmente agradecerle ahí a Frey, que siempre nos acompaña desde México. Adelante, Carlos. Gracias, señor Julio. Te damos paso, Freddy. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, mucho gusto. ¿Cómo están? Ya llevamos 2 días de trabajo, de estudio y de desarmar Dame un segundo, justo me estaba tocando el celular. Desarmar este tema porque tenemos mucho que conversar. No quiero quitarles mucho tiempo, así que a todos los colegas yo solamente voy a plantear algunos puntos generales, perdón. ¿Por qué me pasa a mí esto? Ya, ahora sí. Ahora sí. A ver, cosas puntuales. Primero, la seguridad en el mundo hoy en día es una ciencia mixta. Parte de ciencia jurídica, ciencia social, ciencia exacta, ciencias naturales, ¿ya? Complementada con otras actividades. Partamos de esa base. No es un oficio al azar. Hoy en día es una ciencia. Punto 1. Punto 2. Todo proyecto conlleva seguridad. El primer principio de la seguridad es la discreción. Por tal motivo, Carlos, y apoyo completamente lo que dijiste, ya la discreción, el silencio de la información que vamos a trabajar en la inteligencia y en la contrainteligencia. La seguridad pública es policía. La seguridad privada es la continuación donde la policía no llega, pero existe un trabajo mancomunado entre ambos. Por tal motivo aquí no existe una dependencia uno de otro. No, es un trabajo social coordinado. Amigo Amoretti, el tema es bien claro. El COVID es una negligencia humana. Aquí no es un tema antrópico. La razón es una sola, porque tenemos la mala costumbre los seres humanos de que cuando mencionamos de que la causa basal de un hecho, no un acto, de un hecho es natural, lo dejamos en la nada y no hacemos nada. Y al final nos llenamos de pandemias, de epidemias y de otras demias, ¿no es cierto? Y al final, ¿no es cierto?, estamos de puras catástrofes. Así que el tema es negligencia humana. En la seguridad siempre tenemos que pensar que las situaciones son hechos naturales o son actos humanos. Lo otro, cuando hablamos de la población en los bordes costeros, tú y yo tenemos la experiencia, ¿no es cierto?, del Pacífico. De manera que siempre el Pacífico nos va a estar jugando malas pasadas. Para eso, las municipalidades y los territorios distritales, en este caso, tienen que tener los estudios de impacto ambiental y la declaración de impacto ambiental clara desde un principio. Los actores de seguridad, y aquí, ¿no es cierto?, quiero ser el abogado del diablo. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, a nivel regional, a nivel provincial, a nivel distrital, comunales se llaman en Chile, en otros lugares se llaman intendencias, etc. ¿Ya? El tema es claro. La burocratización de los sistemas ha generado una impasividad y eso es lacónico para cualquier situación. Por tal motivo nosotros tenemos que ser los protagonistas del tema. ANSI tiene un trabajo maravilloso en Perú de hacerse presente en los distintos estamentos, nacional, regional, provincial, distrital, porque nosotros conocemos el tema de la seguridad, ellos no. Que se basen en lo que nosotros opinamos, en lo que nosotros estamos entregando como información. Somos nosotros los encargados de apoyar cada una de esas autoridades. Ellas llegan por un sistema político, nosotros en seguridad no, nosotros por un tema de profesionalismo. Por tal motivo nosotros tenemos una responsabilidad moral también y ética de apoyar y decir no y decir sí cuando corresponden. Si no, nos vamos a hacer enemigos. Y la idea es trabajar junto a este tema. Hay un tema que me preocupa sobremanera, que dice relación con los roles. ¿Qué es el rol? El rol es lo que la sociedad espera de ti. Ser el mejor profesional, ser el mejor alcalde, ser el mejor miembro del ANSI, ser el mejor experto en seguridad, etc.
¿A qué se refiere esto? Por favor, separemos lo que es la defensa nacional con lo que es la seguridad interna de Perú y con lo que es la seguridad privada. Cada uno tiene su jurisdicción, no mezclemos las cosas, ni subsidiemos una de otra. Y aquí viene el punto principal. Hay un dicho que dice, ¿para qué hacer las cosas fáciles cuando podemos hacerlas difíciles? Hagámoslo al revés mejor, ¿ya? Todo ese marco legal que ustedes tienen ahí, que es maravilloso, por favor, el ANSI, integren una comisión y refundan un solo documento con todo ese marco legal. Está toda la información ahí. Como está toda la información ahí, lo que tenemos que hacer es refundir todo y hacer un solo marco, nacional, regional, provincial, distrital, pero que se sepa todo. Simple y sencillo. La seguridad no requiere de cosas complicadas. Simple y sencillo. Y ese es el resultado. Desde México, un amigo de siempre. Un abrazo para todos. Gracias, Freddy, por sus palabras y gracias por la participación. Ahí vamos a buscar. Martín, a ver, adelante, Martín. ¿Así? Ahora el micro, el audio, ¿no? Ya. Estimados consultores, muy buenas noches. Es para mí grato volvernos a reencontrar, a estrechar estos lazos de amistad y de camaradería, pero asimismo aportar algo, señores, que creo que todos coincidimos, que los principales actores, empecemos por la articulación del sistema de seguridad ciudadana, hablamos de los principales actores, no se manifiestan muchas veces en nuestros distritos, en nuestras provincias. Especialmente hablo por los distritos porque yo trabajo en un distrito. El médico no vive en la zona, el fiscal no llega, ahora hace el trabajo remoto, porque desde el año pasado salió una disposición en vista a lo que estamos con la pandemia, que el trabajo es remoto. El juez de paz dice que es una persona vulnerable, siempre ponen un pretexto, o sea, no hay ese compromiso que tenemos nosotros, los valores con los que fuimos formados en las diferentes escuelas. Entonces, eso es lo que debemos tratar de llegar. Muchas veces nos enfrentamos o debatimos, es la palabra correcta, con nuestras autoridades principales para tratar de integrarnos. Pero siempre sale un pero, algo que siempre dicen, no, hágalo usted, coordine usted. Entonces, eso es lo que nos falta en el primer punto, lo que es la articulación en el sistema de seguridad ciudadana. Con respecto a lo que comentaba Jano, ¿cómo podemos hablar si no en este tema, si no hay una orientación ni una capacitación por parte de los gobiernos provinciales o los gobiernos regionales? Todavía no hay algo que se comprometa directamente para poder trabajar los temas de desastres. Como dijeron en un comienzo el expositor, nuestro amigo Moretti, tenemos todo en papel, pero ¿lo llevamos a la práctica? ¿Hacemos la práctica? ¿Tenemos, aunque sea, ensayos o pruebas? Muy poco, señores, muy poco. Entonces tenemos que incidir, conversar con nuestras autoridades, hacerle llegar nuestras inquietudes a nuestro presidente o del Comité de Seguridad Ciudadana o al encargado del tema de lo que corresponde a la defensa ante los desastres naturales o los desastres humanos. Y en lo que es la inteligencia, muchas veces los observatorios no se les da el valor y la importancia y la altura real que deben tener. Se les deja de lado, ¿no? Se les deja de lado. Y ahí voy a ser muy realista, señores. No, muchas veces no quieren invertir. La seguridad la toman como algo superfluo, como algo secundario, donde debe ser el primer factor para poder avanzar hacia adelante, señores. Si no tenemos una buena inteligencia, no vamos a lograr los objetivos trazados.
Espero, señores, no ofender a nadie, solamente es mi opinión personal. Y agradezco a cada uno de los expositores y los miembros esta participación que me llena y aprendo cada día más algo, señores. A cada uno de ustedes, muy agradecidos, y que este no sea ni el primero ni el último simposio, sino continuemos con este tipo de trabajo, que a todos nos va a hacer para aprender, para guiar. Eso es todo por el momento. Muy agradecido a cada uno de los expositores. Muchas gracias, Martín, por tus palabras. Es cierto, este es nuestro inicio. Creo que ya tenemos un tiempo, estamos por cumplir 4 años de presencia y siempre hemos hecho una labor social en el tema de la seguridad ciudadana. Como dijo uno de los participantes, la seguridad ciudadana no tiene color político. Es la única bandera que debemos tener, es la bandera blanca, que busca la paz del ciudadano, la paz del distrito, la paz de la provincia, de la región y del país. Bueno, señores, quiero dar algunas palabras sobre el término del evento. Quiero participar nuestro agradecimiento al señor Julio Corrales, director general de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad, la RIPS de Costa Rica, a los señores consultores de Seguridad Ciudadana Integral, ponentes de presente simposio, a todos los participantes de diferentes países hermanos, de Latinoamérica, de Europa, que estuvieron, y no se preocupen, sus sugerencias, sus opiniones ya han sido tomadas en cuenta y creo que va a incrementar esa fuerza interna que tenemos los consultores de Seguridad Ciudadana Integral de que las cosas se hagan bien, no solamente por cumplir. El país, nuestro país, está como está por incumplimiento de normas. No cumplimos con las normas. No nos gusta el control. Si no hay control, no hay respeto al trabajo que realizas. Alguien dijo, Juan Izama, las auditorías internas. Es una medida que deben practicar todos los gobiernos locales para ver cómo están a medio año, cómo están a fin de año. No solamente con trabajar con indicadores del INEI o que le brinda la policía. Hagan sus propias cosas, sus encuestas, sus estadísticas, contraten profesional, técnico, nombren como encargado de los observatorios a personal especializado, con amplio conocimiento, no solamente de seguridad ciudadana. Existe profesionales con diversas especialidades para poder dirigir estos observatorios, así como los secretarios técnicos. Muchas gracias por participar. Muchas gracias por estar unidos en este campo de la seguridad, que nos encanta, nos gusta a lo de ANSI. Y creo que los que estamos ahorita acá presentes en este simposio, les encanta el campo de la seguridad. Mis felicitaciones para ellos por ser unos profesionales de seguridad. Asimismo, queda también en nosotros, como profesionales de seguridad, tener un solo objetivo: aprender cada día algo nuevo para el beneficio de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestra comunidad, y por qué no decir de nuestro país, que tanto queremos. Muchas gracias por su compañía en estos 2 días, en estas 4 a 5 horas de los 2 eventos que hemos tenido, y les ofrezco que
muy pronto, de repente, el próximo mes o para julio, estemos proponiendo la creación del Día de la Seguridad Ciudadana, porque no es posible que en nuestro país no exista una fecha que se celebre el Día de la Seguridad Ciudadana, pero sí tenemos el Día de la Papa, el Día del Pollo a la Brasa. ¿Dónde están nuestros congresistas? No le dan la importancia el Día de la Chicha Morada, el Día del Ceviche, pero no tienen un día donde nosotros nos permita meditar de todo lo que hacemos por el bien de nuestros ciudadanos, por el bien de nuestra sociedad. Trabajemos en eso. No seamos gobierno que creemos necesidades. Eso es malo. Entonces, señores, ANSI, en el mes de junio, en la segunda quincena, vamos a hacer un evento internacional. Y en el mes de julio, aprovechando nuestro bicentenario, vamos a hacer también otro. Esperemos que Dios nos permita realizarlo, cristalizarlo por el bien de mi país, que tanto quiero, que tanto amo. Gracias, que Dios lo bendiga a todos los participantes. Un abrazo fraterno desde Perú para todos los que están en el interior del país y en el exterior, caso México, caso España, que nos han acompañado. Gracias y muy buenas noches, y será hasta otra oportunidad. Gracias, Carlos. Buenas noches, de verdad. No quiero dejar pasar, Carlos, la oportunidad para saludar a Humberto Copa, nuestro director de la red en Bolivia. También para saludar a Paola Baigorria, que no es en México, sino en Argentina. Paola, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. Gracias, señor Julio. Gracias, Julio. Muchas gracias a todos. Gracias, Julio. Un saludo de Bolivia. Chao, Julio. A todos los colegas. Gracias, Carlos. Muchas gracias, amigos. Freddy. Nos vemos. Mira la hora que tienes allá. No importa la hora, la finalidad es mejor. Muchas gracias. Un abrazo grande. Adiós. Estamos a sus órdenes. Gracias.